Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 4 de la guía 11 de series de análisis matemático para el CBC. En este caso, la idea acá es, a partir de una determinada identidad, que es esta que ustedes ven acá, que es la sumatoria de x a la n desde 0 hasta infinito, esto nos va a dar 1 sobre 1 menos x, con módulo de x menor a 1, ¿sí? Hay que deducir todas estas identidades que ustedes ven acá, la A, la B, la C y la D. Eso es en resumidas cuentas lo que nos pide el ejercicio en este caso. Entonces, vamos a tratar de, antes de seguir adelante, de tratar de, bueno, primero empecemos con el primero de todos, que es este caso, ¿sí? La idea acá es, vamos a replicarlo, cuál es la estructura general del A, ¿sí? Como para tratar de entender a qué es lo que nos estamos enfrentando en cada uno de estos casos. Entonces, en la primera parte, ¿sí? El A lo que dice es la sumatoria de 1 más x al cuadrado más x a la cuarta y así sucesivamente. Y cada término tiene el término general de x a la 2n, ¿sí? Esto, si seguimos sumando, nos va a dar igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado siempre y cuando el módulo de x sea menor a 1, ¿correcto? Entonces, la idea acá, para aplicar la propiedad que nosotros vimos recién, es la siguiente. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el término general de la serie, que en este caso es este, el x a la 2n, ¿sí? ¿De qué otras maneras se puede expresar? Entonces en este caso podemos pensarlo como si fuera potencia a potencia es multiplicación, ¿sí? Es una de las formas de verlo. Entonces podemos pensar en esto como x al cuadrado y a su vez que esto esté a la n, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pensándolo así, ¿sí? Este x al cuadrado va a ser una nueva especie de variable. Supongamos que le llamamos y, por las dudas, ¿sí? Entonces en este caso, cuando nosotros lo reemplazamos dentro de la serie, la serie original, ¿sí? El enunciado que nosotros habíamos tenido era que la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n, esto era 1 sobre 1 menos x, siempre y cuando el módulo de x sea menor a 1. Si lo reemplazamos por este y, lo que nos va a quedar es lo siguiente. O sea, yo voy a hacer lo mismo, esta misma propiedad, pero en vez de poner x, voy a poner x al cuadrado, o sea, el y, ¿sí? O sea, vamos a tener sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de y a la n, o sea que esto va a ser 1 sobre 1 menos y, con el módulo de y menor a 1. ¿Por qué decimos que el módulo de y es menor que 1? Porque si x al cuadrado es menor que 1, entonces si x es menor que 1, su módulo también lo será, ¿sí? O sea, va a cumplir esta condición. Si módulo de x es menor a 1, módulo de x al cuadrado también lo va a hacer, porque elevamos al cuadrado a ambos lados y en ambos casos nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces ahora finalmente reemplazamos la y por x al cuadrado y este espacio nos va a quedar de la sumatoria desde 0 hasta infinito de x al cuadrado a la n, esto nos va a quedar como 1 sobre 1, donde está ahí pongo el x al cuadrado con módulo de x al cuadrado menor a 1, ¿sí? Pero de vuelta en este caso, si aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, esto lo que nos va a quedar es módulo de x es menor a 1, ¿sí? Con lo cual ya la sumatoria de la serie ya la tenemos expresada. Entonces finalmente, ¿sí? La sumatoria de esta serie, ¿sí? El resultado final, o sea la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de todos estos términos, cuyo término general es x a la 2n, ¿sí? Esto va a ser x a la 2n, su sumatoria nos va a quedar como 1 sobre 1 menos x al cuadrado, siempre y cuando el módulo de esto sea menor a 1, ¿sí? Bien, y este es el primer resultado del primer inciso. Veamos ahora, repasemos un poco que teníamos en el otro inciso en el caso B, ¿sí? Ahora que ya hicimos el A, que ya lo tenemos listo, fíjense en el caso B. Nosotros tenemos x más x al cubo más x a la quinta y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a elevar x a una potencia, si ustedes observan acá, impar. Multiplicamos por 2, o sea el número hasta acá, sin el más 1 es par, sumándole 1 se hace impar, que es la característica de todas las potencias que nosotros tenemos acá. 1, 3 y 5, que son potencias impares. Entonces aplicando lo mismo, ¿sí? O sea, vamos a llegar a esto, a x sobre 1 menos x al cuadrado. El mecanismo de resolución en este caso va a ser similar, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y similar a lo que hicimos en el caso anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá en el B? El término general de la serie, ¿sí? En este caso va a ser la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x a la 2n más 1. ¿Sí? Ese es el término general de lo que vamos a tener en este caso. Entonces vamos a jugar un poquito con el álgebra y tratar de ver qué otras cosas podemos hacer. Primera cuestión. Fíjense que acá tenemos en la potencia una suma. O sea que esto, ¿sí? Cuando hay suma de potencias, quiere decir que va a ser un producto de potencias. ¿A qué me refiero? O sea,
x a la 2n más 1 es lo mismo que si nosotros ponemos x a la 2n por x a la 1, porque luego ese exponente se suma. Y acá va a pasar lo mismo, este x a la 2n es, al ser un producto, es potencia, vamos a pensarlo como potencia de potencia, o sea, esto nos va a quedar como x al cuadrado a la n, luego por x a la 1, ¿no? Entonces, fíjense que finalmente esta serie va a ser la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x al cuadrado a la n por x, ¿sí? Por ahora, con eso que hicimos, la serie va a quedar así. Y yo les diría lo siguiente, fíjense. Es muy importante que nosotros no perdamos de vista, cuando hacemos series, cuál es la variable sobre la cual nosotros estamos calculando. O sea, en este caso, la variable de la serie le indica desde dónde empieza la sumatoria, que es el término con n. Por tanto, todo lo que no sea esa n, que va cambiando, o sea, el primer término n1, n2, hasta n infinito, todo el resto va a ser tratado como si fuera una constante, o una variable que no es variable para nosotros en ese caso. Y en ese caso es lo que pasa con x. X, como no va a cambiar en toda la serie, yo puedo sacarlo multiplicando, porque fíjense que si esto es una sumatoria, básicamente lo que estoy haciendo es un producto o un factor común de todas esas sumatorias. Yo puedo sacarlo de la sumatoria. Entonces esto nos va a quedar como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x al cuadrado a la n. Acá de casualidad da lo mismo que el ejercicio anterior que nosotros hicimos, pero el razonamiento en el caso de que no lo hayamos hecho es el mismo que hicimos antes. O sea, fíjense, reemplazamos este x al cuadrado por un y, ¿sí? Que es lo que hicimos acá, lo metemos acá adentro y luego nos queda la sumatoria de ese sentido. O sea que el resultado de este caso ya lo tenemos, que es este que está puesto acá. Fíjense, esto nos va a quedar como x por 1 sobre 1 menos x al cuadrado, con lo cual esto nos va a quedar multiplicando numerador con numerador, x sobre 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Finalmente el valor de la serie queda así, ¿sí? Que es lo que decía el ejercicio en su momento, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer ahora el otro caso, uno de los casos más que quedaban, que acá en este caso son 4, así que vamos a tener más para... Recién acabamos de hacer la mitad. En este caso ya hicimos el b, así que ahora tenemos que hacer el c. Que fíjense, tenemos 1 menos x más x al cuadrado menos x al cubo más x a la cuarta. Entonces el término general de esta serie, acá aún más, ¿sí? Va a ser una serie alternada, o sea, tenemos menos 1, justamente fíjense, cambia suma, resta, y va a quedar como esto, ¿no? Como 1 sobre 1 más x. ¿Cómo hacemos para ver ese término general? Entonces fíjense, haciendo el caso C, en este caso, ¿sí? En este caso el caso C va a ser de la siguiente manera, fíjense. El término general de la sucesión, o sea, nosotros estamos trabajando de la serie, ¿sí? Donde la sumatoria de los términos de la sucesión va a ser de menos 1 a la n, ¿sí? Por x a la n. ¿Okay? Entonces, en este caso, fíjense, nosotros ¿qué es lo que habíamos dicho? Esto también podemos expresarlo como si fuera la sumatoria, como el factor es común, la sumatoria de el producto de ambos, o sea, de menos x a la n, ¿correcto? Bien, entonces, dicho esto, ¿sí? Dicho esto, menos x a la n, ¿cómo lo tratamos? Nosotros ¿qué dijimos? Módulo de x, para que todo esto se cumpla y sea válido y demás, módulo de x tiene que ser menor que 1. Cumpliendo eso, módulo de todo esto que está acá adentro, ¿sí? Módulo de menos x, también tiene que ser menor que 1. Entonces, ¿cuál es el módulo de menos x? ¿Sí? Si nosotros lo ponemos a pensar, esto sería módulo de x por módulo de menos 1, ¿sí? Que esto sería menor a 1. Módulo de menos 1 es 1, con lo cual la condición queda como módulo de x menor a 1, con lo cual se cumple sin problema la condición, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que se cumple esto, sabemos que esta serie converge, por lo que acabamos de decir, y que por lo tanto, como colorario de todo lo que acabamos de decir, la sumatoria o la fórmula de la sumatoria se puede aplicar. Fíjense, vamos a tener que la sumatoria, esto por consecuencia, va a quedar la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿sí? De menos 1 a la n por x a la n, esto va a quedar como 1 sobre 1 menos x, ¿sí? Menos es más, entonces finalmente va a quedar como 1 sobre 1 más x, ¿sí? Va a quedar finalmente así como ustedes lo ven. Bien, muy bien. Vamos a hacer ahora el caso D, ¿sí? Donde en este caso, fíjense, acá aplicamos el C, fíjense en el D, donde nosotros tenemos la sumatoria 1 más 2 por x más 4 por x al cuadrado, y finalmente el término genérico es este, el 2 a la n por x a la n. Vamos a aplicar un razonamiento similar a lo que venimos viendo hasta este entonces, ¿ok? Entonces, fíjense, en este caso se trata de hacer la sumatoria desde 0 hasta infinito
de los términos de 2 a la n por x a la n, ¿correcto? Entonces, en este caso, así como hicimos en el caso anterior, podemos tener una facilidad para poder juntar estos dos términos, o sea que esto nos va a quedar como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 2x a la n, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Para que esta serie converja, tiene que ocurrir que el módulo de todo esto, o sea el módulo de 2x, tiene que ser menor que 1, ¿sí? Si nosotros lo despejamos, esto lo que va a ocurrir es que se cumple solamente cuando el módulo de x es menor a 1/2. Esto se resuelve si yo saco el 2 multiplicando por fuera y viendo, digamos, cómo queda por dentro, con lo cual el intervalo el rango de validez para que esto ocurra es cuando x está comprendido entre menos 1/2 y 1/2. Entonces acá la idea es que vamos a tener que hacer algo similar, ¿sí? O sea, en este caso, para que la serie converja, vamos a tener la sumatoria de 2x a la n, si reemplazamos, al igual que hicimos antes con la fórmula, o sea que esto nos va a quedar como, en esta sumatoria, ¿sí? 1 sobre 1 menos todo esto que esté a la n, o sea 1 menos 2x. Y fíjense que queda igual que las condiciones que hemos visto al principio del ejercicio. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.